al Centro Comercial, Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. Sorteo sujeto a reglamento. Autoriza Lotería de Bogotá. Es tiempo de esperanza, de sonrisas, de perdón. Compartir esa alegría que nace en el corazón. Es Navidad, disfrutemos en familia y encendamos el abrazo que hace los sueños volar. A festejar que la tristeza es pasado y nos llega un nuevo año para amar y mejorar. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todelar a sus oyentes anuncian la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Esta es una estación Todelar. Desde Bogotá escuchas Radio Cordillera 1190 AM HJCW Todelar. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo Todelar. Regresamos contándoles de un evento que aún resta este año. Hay que asistir. Es del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que realizará el 13 de diciembre aquí en Bogotá la jornada de actualización técnica sobre el programa referencial Casa Colombia para Vivir Mejor, la plataforma ARC del USA Green Building Council y el Living Building Challenge en Colombia. Informes para participar en la página www.cccs.org.co. Bueno, y continuemos, ingeniero, por favor, profundicemos un poquito ahora sí. Bueno, me gustaría que no perdiéramos de vista que el proyecto de ley trata otros temas que inclusive a raíz de una investigación muy importante que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros en todas las alcaldías y gobernaciones del país, en donde se detectó que prácticamente no había, digamos, sino un solo oferente por propuesta para contratación de obra pública. El gobierno pues tomó la decisión de elaborar unos pliegos únicos, estandarización mejor de pliegos de condiciones para las licitaciones. Entonces, el articulado de este proyecto, el primer punto hace referencia a eso, a la estandarización de esos pliegos. Hay un segundo, tercer y cuarto punto en donde el proyecto acota las inhabilidades y las responsabilidades de los interventores. En esto pues hemos visto que hay mucha dificultad, mucho problema. Y luego está la conformación de propuestas que se presenten en licitaciones públicas, así como plazos para subsanar las propuestas, factores de escogencia y calificación y validación y acreditación de experiencia adquirida por los proponentes a través de la celebración y ejecución de contratos de derecho privado. Resulta que la experiencia que adquiríamos los ingenieros, pues a la hora de calificar las propuestas no era tenida en cuenta, porque se tenía en cuenta era la experiencia como empresa. Entonces todo ese cúmulo de experiencia personal se estaba perdiendo. Este proyecto busca corregir ese elemento. Que esa parte muy buena. Muy importante. Entonces hay factores importantes, claves dentro del desarrollo de este proyecto o esta propuesta de ley, pero está el tema de las universidades en el que quisiera pues hacer una precisión sobre cuál es la argumentación del proyecto de ley, porque plantean la prohibición de que las entidades estatales contraten consultorías de estudios y diseños e interventorías de obra con universidades públicas. Básicamente ellos dicen que a través del artículo 92 de la ley 1474 se dio la oportunidad a las universidades públicas vía contratos interadministrativos de realizar actividades de consultoría en ingeniería e interventoría por sí o por interpuesta persona, disposición que fomenta, dicen ellos, la competencia desleal. La verdad no estoy de acuerdo con esta argumentación porque el gobierno no puede generalizar, digamos, que por el hecho de que las universidades públicas hagan una consultoría están generando competencia desleal. Sí, si esta consultoría se hace de cara
al país, a los interesados, a los gremios, a los profesionales, pues no es desleal. Otra cosa es que en cierta medida hayamos permitido que se desbordara esta actividad. Lo otro que argumenta el proyecto de ley dice, si bien las universidades públicas han argumentado que esta modalidad de selección les permite ser sostenibles financieramente, lo cierto es que a través del presupuesto asignado por el gobierno nacional y de los entes territoriales se garantiza dicha sostenibilidad financiera. Pues estamos hablando que no es así. Sí. El presupuesto no crece en términos reales, sino que se sostiene y a duras penas a las universidades nos da para que sigamos haciendo lo mismo. No podemos pensar en generación de nuevo conocimiento, de nuevos programas, en que entraran más estudiantes a la universidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene cerca de 300,000 estudiantes. Ay, María. Nosotros tenemos escasamente 30,000, es decir, la 10ª parte. Claro, no tenemos la misma población de México, pero de todas maneras, siendo la Universidad Nacional de Colombia el polo central, la universidad más importante para este país, sin querer decir que las otras no lo sean, pues realmente sí debería haber una apertura. Entonces no es cierto que con lo que el gobierno nacional le da a la universidad se sostiene. Y todos hemos escuchado los problemas de la infraestructura, de los edificios, que se están cayendo, los techos. De hecho, yo estoy en un edificio donde se nos cayó el techo con unos aguaceros de hace un mes más o menos. Que en esto tiene que responder es el gobierno para arreglar su universidad. Por supuesto, pero entonces como el gobierno no siente la universidad como propia, entonces pues le deja al rector o a las directivas de turno, pero no les da las herramientas. Hace unos 2 años tal vez se aprobó que de las estampillas de los contratos de obra pública se asignara un presupuesto para mantenimiento de las edificaciones en las universidades públicas, pero tampoco hemos visto esos recursos, y si han llegado, pues no sabemos en qué se han invertido, porque por lo menos en la Universidad Nacional los edificios, pues cada vez más viejos, más deteriorados y más agotados. Otro aspecto importante para destacar es que dice que son diversos los casos documentados sobre la deficiencia de los servicios de ingeniería y consultoría e interventoría, además de que este mecanismo de selección se ha venido utilizando para eludir el Estatuto General de Contratación. Esos son los elementos que considero que no ayudan a una sana discusión o a un debate en donde las universidades también se puedan defender, ¿sí? Porque esta generalización, o sea, realmente son muy pocas las universidades que han quedado mal o que utilizan este mecanismo para eludir, como lo dice acá, pero no somos la mayoría de universidades. Además que parece que estuvieran hablando de esas empresas sí contratadas a dedo, de las cuales muchas veces no funcionan, y fueron escogidas así para que hagan cualquier cosa, y parece que estuvieran metidas entre este tema con los de las universidades. Así es, realmente se nos está endilgando una responsabilidad que nosotros no tenemos. Es más, si vamos a ver los montos de los contratos que por lo general hacen las universidades, pues no tienen nada que ver con los montos de muchos de los contratos que se hacen con la empresa privada, que también se asignan a dedo. Ahora, la cuestión no está en la asignación a dedo. Si una universidad presenta un proyecto en cumplimiento de sus fines misionales, que lo acabamos de leer acá al comienzo, y ese proyecto está bien sustentado, y además de ahí se van a derivar unos réditos en investigación, en docencia, pues ¿cuál es el problema? Eso no puede llamarse una selección a dedo, ¿sí? Una asignación a dedo. Tiene que llamarse, es una colaboración de la universidad con el Estado. Además, porque ese sí está estipulado por ley. Está totalmente validado, y es que esa es parte de la función de la universidad. Perfecto. Continuemos con... Bueno, también nos dicen acá, por otra parte, nada resulta más alejado de la búsqueda de los fines de la educación que perseguir la obtención de lucro a través del sistema de compras públicas. Realmente no entiendo cómo se escriben estas cosas, porque las universidades, por definición, por lo menos las universidades públicas, pues no tienen ánimo de lucro, ¿sí? Pero como se comentaba, no tener ánimo de lucro no significa tener ánimo de pérdida, no significa que tengamos que tener unas instalaciones que cada vez están más deterioradas, en unas condiciones casi que paupérrimas, mientras que las universidades privadas, a las que se les está dando un recurso similar, escucha bien esto, similar al presupuesto anual de la Universidad Nacional, se les está dando a las universidades privadas dentro de lo que se llama el programa Serpi lo paga. Son casi 1.750.000 millones de pesos que se les está dando a las universidades privadas. Entonces, pues puede ser un programa muy loable, pero realmente la universidad pública cada vez está quedando
en peores condiciones. El escenario es grave. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces eso era lo que quería como aclarar un poquito respecto de la argumentación que trae el proyecto de ley. Bueno, ¿cómo se pronuncia la Universidad Nacional ante este caso? Bueno, primero pues manifestamos nuestro inconformismo con este proyecto de ley porque realmente es un golpe certero a muchos de los planes y programas y desarrollos de la misma universidad. Y en nada de eso estoy hablando de ánimo de lucro. Eso es que esa terminología que es propia de las empresas que trabajan con ese ánimo no tiene nada que ver con la educación. La educación a duras penas está subsistiendo, ¿sí? Y en este gobierno que se ha querido vender la idea de un país educado, pero si realmente vemos el apoyo a la universidad presupuestariamente hablando, pues nada que ver. Entonces las universidades hemos manifestado nuestra inconformidad, pero también hemos manifestado nuestra gran preocupación, porque si el gobierno dijera, bueno, la universidad va a dejar de percibir estos ingresos porque no va a hacer más consultoría relacionada con estudios y con interventorías de obras, entonces vamos a reemplazar, no sé, alguna partida presupuestal adicional o le vamos a meter la mano a los edificios que se están cayendo, físicamente se están cayendo, o vamos a contratar personal docente que se requiere para complementar lo que hay, los programas que tenemos, o vamos a mejorar la infraestructura de los laboratorios. Pues yo pienso que nosotros no tendríamos nada que decir, pero justamente los dividendos de este mecanismo de contratación pues los estamos invirtiendo en tener una universidad con unos estándares mínimos de calidad. Ingeniero, ¿y las leyes que los cobijan actualmente y los reglamentan, los podrían salvaguardar o eso está en un veremos? Pues como les decía, yo no soy experto jurídico. Pienso que es muy difícil, hay que reconocer primero que las universidades, algunas universidades, permitimos que esta actividad de hacer estudios de consultoría e interventorías de obras se nos desbordara. O sea, nosotros no estamos para hacer interventorías de obras. Esa es una opinión muy personal, pero yo la he sostenido. Pero sí podemos hacer muchísimas más cosas que van más allá de la interventoría. Claro, hacer una interventoría o contratar una interventoría es lo más fácil. Entonces nos hemos ido un poco por el facilismo. Es más fácil que hacer una investigación de maestría, de doctorado, que implica varios años, que implica personas, dedicación, laboratorios, software, etcétera. Claro, es más fácil hacer la interventoría, pero nosotros tenemos una capacidad infinita de hacer y de aportar a este país, no solamente educando a las personas que están estudiando en la universidad, sino atendiendo las necesidades sentidas de las regiones. Y para eso se necesita la investigación, se necesita la extensión social, y eso tiene unos costos. ¿Quién tiene que pagar eso? El Estado. El Estado es el responsable de asumir todos estos costos. Entonces, pues yo sí pienso que jurídicamente puede que tengamos algunos elementos que nos permitan o que nos sigan permitiendo, digamos, no aislarlos del escenario de los desarrollos consultivos, pero el proyecto de ley es claro, digamos, en que si las universidades quieren participar, tienen que concursar en igualdad de condiciones con la empresa privada. Y ahí sí pensaría yo que se pierde aún mucho más la esencia de lo que es la universidad. Bueno, las otras universidades que tengan obviamente facultad de ingeniería, de arquitectura, ¿se han manifestado? Yo no he escuchado ninguna manifestación. Estamos esperando que entes como ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, también tenemos la REPIC, la Red de Programas de Ingeniería Civil, etcétera, pues se discutan estos temas. Realmente veo que este tema la universidad la cogió prácticamente por sorpresa, cuando era algo que estaba cantado. Hace más de un año, en la anterior reunión de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el vicepresidente Vargas Lleras mencionó y dijo explícitamente que se iba a hacer un proyecto de ley en donde se le iba a prohibir a la universidad contratar interventorías de obras, porque eso fue hace más de un año. En la pasada, no fue en la de este año. No, hace un año, en el año 2015, se anunció. Entonces tuvimos un año para ver cómo era el escenario, cuáles eran las alternativas, haber entrado en contacto con los señores senadores que estén impulsando esto, yo ni siquiera sé quiénes son, y hacer, pues es una palabra maluca, lobby, pero pues uno tiene que estar atento a todos estos desarrollos, sobre todo estas cosas que van a afectar tanto la funcionalidad
o la operatividad de las universidades, en particular las públicas. Ingeniero, deme un segundito, vamos al corte comercial y ya regresamos. Ser un héroe Proalco Beckart es ir más allá. Es utilizar Dramix para reforzar el concreto y dar tranquilidad en los recorridos por las carreteras del país. Es utilizar gaviones para controlar la erosión y los taludes y así evitar accidentes. Es instalar cercas Pro para proteger